De hecho, hice una pequeña presentación con más, ni siquiera datos. La verdad es que son puras imágenes, nada más para irme más rapidito, y que no quede nada a lo, pues al aire en esta parte de la historia, que es una buena parte de la historia. Pues no quiero decir que sea casi, sí, pues no medio siglo del siglo XIX, pero sí una muy buena parte. Entonces imagínense que vamos ahorita a ver desde poquito antes de la independencia de México, porque obviamente esto tiene relación con dos países importantes, con Francia y con Estados Unidos, y viene la independencia de México. La independencia de México tiene 4 etapas importantes. Cada una de estas etapas obviamente hay una selección de eventos importantes que da pie a lo que es el primero, o sea, ya cuando nos independizamos completamente de España, y damos pie a la consumación de la independencia y luego al primer imperio mexicano. Entonces, estamos hablando de un periodo de tiempo bastante grande. Entonces, voy a compartir pantalla. Ya ni pregunté, ¿cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Maggie? Hola, bien, maestra, gracias. Qué bueno. ¿También me debías una actividad? No, según yo voy al corriente. Ok, ¿y tú, Marianita, cómo estás? Yo sí le debo una, la última, de la unidad 2. Ajá. Es la de, creo que la de reforzamiento, pero ya la estoy acabando. Ok. Hoy la subo. Va, yo la espero, no te preocupes. Bueno. Vale, gracias. No, a ti, Mariana, muchas gracias. Bueno, pues vamos aquí. La voy a hacer así, ahí la ven, ¿verdad? Bueno, ahí está, es algo muy, muy sencillo que hice, la verdad, nada más es para no irme por otro lado. Bueno, pues esta unidad número 3 se llama Independencia de México y la formación del Estado mexicano. Y aquí tenemos todos los temas que vamos a ver, que son las principales causas de la independencia de México: campañas militares, Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, que es de las primeras constituciones que México tiene, y que son importantes porque estas obviamente dan origen a las otras constituciones que vamos teniendo a lo largo del siglo XIX, y luego la última, que es en 1917, ¿no? La consumación de la independencia y el primer imperio, que es con Iturbide. Los primeros años de vida independiente, que son muy difíciles porque no teníamos dinero, entonces aquí hay unas complicaciones bastante fuertes. La Constitución del 24, que es de las más importantes en el siglo XIX, la organización política y administrativa ya como un país independiente. Estas que estamos aquí viendo, la de Sentimientos de la Nación, que se considera como una primera etapa, no es la primera constitución, sino una etapa para darle vida a la Constitución de Apatzingán, que esta sí ya se considera como la primera. Entonces, esta constitución ya está más formalizada, ¿sale? Ya cuando somos independientes. La independencia de México se firma en 1821. El federalismo y centralismo, que son proyectos de nación muy diferentes, como ahora los tenemos, o sea, diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes grupos políticos, que unos estaban a favor, otros en contra de tener nuevamente a los españoles como guía, y otros que decían obviamente no. La independencia de Texas, que esto también vino a traer una complicación muy grande, sobre todo económica. Los tratados de Velasco, que aquí es obviamente donde la independencia de Texas es donde le echamos la culpa a todos, ¿no? A Santana, que la verdad él no tenía la culpa, fueron situaciones que ahorita les voy a contar, y fueron situaciones tanto personales como económicas, y un hastío ya de tanto problema que veníamos acarreando, ¿no? La guerra de los pasteles, que todo el mundo cuando nos lo cuentan en la primaria decimos aventaban pasteles. No, no es cierto. Este fue un problema económico con Francia, y es por eso que tenemos una intervención francesa. Tenemos dos intervenciones, una a raíz de esta guerra, y una después con la batalla del 5 de mayo, que eso lo vamos a ver después. La intervención norteamericana, que es aquí, bueno, cuando pelean los niños héroes. Hay un problema también muy grave económico aquí en México, y es porque Estados Unidos estaba obviamente expandiendo sus territorios, y ya había comprado territorios. Por ejemplo, España en su territorio norteamericano había comprado territorios como Florida, como Nueva Orleans,
a Francia, a Nueva Orleans lo compró para Francia, se lo vende a Estados Unidos y Florida se lo vende España, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra historia de expansión norteamericana, ¿no? Y nos llega a nosotros con esta intervención norteamericana. El Tratado de Guadalupe Hidalgo y el Tratado de la Mesilla, que este es un territorio que perdemos y por muchos años no se nos entrega. Hacemos pues tratados y tratados para que este territorio de la Mesilla, que es un pedacito de tierra muy pequeño, se nos devuelva, pero pues tarda bastante tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver primero las causas, estas son externas, toda la vida se nos ha dicho que debido a que la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias tienen mucha relación con México. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros veníamos también arrastrando una monarquía absoluta, digamos, teníamos aquí un virrey, sin embargo, pues pertenecíamos a la corona española. Entonces, Francia llega a como que a su máximo nivel y en este momento estaba gobernando esta María Antonieta y su esposo, espérenme tantito, su esposo Jorge, que ellos, pues la verdad es de que ninguno de los dos, después de que muere el abuelo de Jorge, él era el rey, el abuelo de Jorge, nunca se interesaron en absolutamente nada de lo que era el reino, de lo que era la corona francesa. Entonces ellos no estaban acostumbrados a trabajar, que era lo que realmente tenían que hacer, y obviamente tenían un liderazgo completamente corrupto. Esta María Antonieta se la pasaba en los jardines de Versalles, entre la ópera, pues poniéndose guapas, ¿se acuerdan? Unos peinados así súper bonitos, ¿no? Se la pasaba en bailes y todo, mientras obviamente el pueblo francés sufría de obviamente, mucha hambre. Entonces había una distribución injusta de la tierra, un código de impuestos injustos, porque había 3 estados, ¿no? 3 estados que los 2 primeros eran los 2 estados que no, o bueno, era el 10% de la población que estaba incluida la burguesía y la iglesia en estos 2 estados, que no pagaban ni un centavo, o sea, no pagaban nada de impuesto. Y el tercer estado, que era el pueblo, y eran los pequeños, los campesinos, los comerciantes, la pequeña, no es burguesía, sino los pequeños empresarios que empezaban a salir adelante, ellos eran los que pagaban estos impuestos. Entonces, pagaban lo de ese 10%, y era una cantidad estúpida de impuestos que se iban pues a los pasteles y a los vestidos y a las fiestas que estos 2 estados obviamente tenían. Una estructura de clase social muy rígida, eran los pobres y los ricos, no había más. La difusión de ideas de la Ilustración, porque había personas que se dedicaban a criticar, como siempre ha sido en la historia, a criticar las malas prácticas de los reyes, de la burguesía, de la corte, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, pues eso no les agradaba absolutamente nada a estos 2 estados y tampoco les agradaba que se lo estuvieran recordando. ¿No se escucha? No, yo sí le escucho bien, maestra. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? A ver, levanten la mano, por favor, si me escuchan, porque aquí me está diciendo, alguien me dijo que no me escuchaba. Mariana, ¿sí me escuchas? Ok, Maggie. Sí, maestra, yo sí. Ok. Tania, ¿me escuchas? Tania, ¿sí me escuchas? Hola, maestra, sí, sí la escucho. Sí, ok. Bueno, entonces, ¿alguien que no me escuche? Maggie, ¿no me escuchas? No, sí le escucho, maestra, sí le escucho. ¿Sí? María, ¿me escuchas? Creo que ya no, ¿verdad? Creo que ella no me escucha. Ok, ella creo que se va a salir. Bueno, y ahorita vuelve a entrar. Bueno, entonces estas ideas de la Ilustración, en donde muchos personajes, no los voy a nombrar a todos porque no acabaría, es un tema bastante grande, pues obviamente se difunden estas ideas de que también los otros estados, como la burguesía y como la iglesia, también paguen impuestos. Entonces todo esto se fusionó así como si fuera una olla express, pum, explota, y entonces hay una revolución francesa. Las cosechas de los pobres, o sea, de verdad eran muy pobres. Este lugar del Palacio de Versalles
el Palacio de Versalles es una cosa muy bonita, muy hermosa, pero está en un pueblito que así se llama Versalles, y es un pueblo que todavía, obvio, conserva el Palacio de Versalles. Les voy a poner una imagen, a ver si se ve, de los jardines de Versalles. Es una cosa hermosa. No sé si lo alcancen a ver aquí, si me dicen si lo ven. Esto es los jardines de Versalles. Es una cosa lindísima. Vean qué bonito. Aquí era donde vivía María Antonieta y se la pasaba, no, hombre, bomba, aquí, ¿ya vieron? Qué bonito. Ahorita les voy a enseñar parte de las recámaras del príncipe, ¿no? De los hijos de María Antonieta. Ahí se ve, díganme si se ve, por ahí así. ¿Sí se ve? ¿Ya ven qué bonito? Esos candiles tan hermosos y bueno. Sí, maestra, sí se ve. Ok, bueno, pues así vivían ellos, así vivían y entonces los pobres realmente eran pobres. Vean nada más qué hermosa la recámara del rey. Vean nada más. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Vean nada más qué bonito. Creo que sí se ve. Déjenme ver si alcanzan a ver su cama. Esa es su cama, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Sí, sí se alcanza a ver, maestra, gracias. Todo lleno de tapiz color dorado, muy bonito. Bueno, pues así vivían ellos. Entonces, pues obviamente se hizo una revolución en donde pues atrapan a la pobre de María Antonieta, es el asalto a la Bastilla. La Bastilla era una cárcel, pero realmente no había nadie ahí, nadie. Había creo que siete reos y se acabó, o sea, no había absolutamente nadie. Sin embargo, era como el símbolo del absolutismo en Francia, entonces llegan, todo el mundo, o sea, todo el mundo ha visto la película de Los Miserables, y de eso trata precisamente, entonces llegan al asalto a la Bastilla, y bueno, pues hacen esta revolución, detienen, o sea, los reyes, esta María Antonieta y Jorge se quieren escapar hacia Austria, y en el camino hacia Austria los detienen y los llevan al Palacio de las Tullerías, que está ahí en París. De Versalles a París haces más o menos, bueno, en tren actualmente haces como media hora, 40 minutos. En aquella época, pues en carruaje, pues hacías un poquito obviamente más, pero en el camino los detienen, los llevan al Palacio de las Tullerías, que ahora es pues un edificio que puedes visitar, son jardines botánicos, muy bonito ahí en Francia, ahí en París, perdón. Y bueno, pues los detienen, los llevan ahí, y en lo que ellos están esperando su castigo, que es cortarles la cabeza con la guillotina, los hijos de María Antonieta se los quitan y bueno, no se los quitan, sino los dejan en un lugar, sobre todo al más grande, porque obviamente no quieren ya a nadie del absolutismo, y el hijo de María Antonieta tiene un destino muy feo. Es un niño pequeño, como de unos entre 10, 12 años, lo llevan a una granja, lo encierran en una torre, y la gente, no lo torturan ni nada. Sin embargo, bueno, si es una tortura psicológica, le dicen, tu mamá va a venir, tu mamá mañana viene, mañana te visita, lo dejan prácticamente morir de hambre. Entonces, bueno, pues sí, el niño se enferma, no lo atienden, no le dan bien de comer, etcétera, etcétera. Entonces finalmente muere, porque la gente ya no quería tener nada que ver con la burguesía, y después de que degollan a María Antonieta y a su esposo, pues obviamente ya no hay reyes, ya no hay nada, toman bueno, pues el gobierno ya lo toma otra persona, y bueno, pues acaba ahí el absolutismo, ¿no? De Francia. Esto fue en 1789, pero en 1775, aquí lo tenemos, también hay unas ideas, estas ideas de la Ilustración llegan a Estados Unidos, y ellos también se quieren ya separar de la Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra. Estas 13 colonias finalmente, las que tenemos aquí, es toda la costa este de Estados Unidos, Boston, bueno, es Massachusetts, Nueva York, etcétera, etcétera. Toda esta parte de aquí, las 13 colonias, pues ellas eran ya prácticamente independientes, o sea, ya no necesitaban a la corona inglesa para poder sobresalir, y entonces decidieron mejor, o sea, nos vamos a independizar, y obviamente también hubo una guerra, ¿no? Para independizarse. Entonces, bueno, las causas de aquí, algunas de las que yo les puse, pues fueron una regla injusta por parte de la corona inglesa, ya no necesitaban al gobierno inglés, y la influencia de las ideas de la Ilustración,
igual que en Francia. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Perdón, ya lo quité. Las consecuencias, pues fue Francia declaró la guerra a Inglaterra, la derrota del ejército británico por parte de las 13 colonias en 1778, la independencia de Estados Unidos en 1783, mediante el Tratado de París. Entonces, así surge ya Estados Unidos como una nación. Estas ideas, obviamente, llegan a México, ¿no? Llegan a México y entonces, pues obviamente Miguel Hidalgo, que tenemos por acá, Miguel Hidalgo es un criollo que también sufre estas, pues pues ignorancia de los peninsulares, de los españoles peninsulares que vienen de España y que no los dejan, a los criollos no los dejan subir en escalafones un poco más altos en la iglesia a tener obviamente ¿cómo se llama? Puestos importantes en el gobierno y en la iglesia. Miguel Hidalgo era un criollo que tenía dinero, él era de allá del estado de Guanajuato, tenía una hacienda, tenía esposa, porque él aparte de ser sacerdote, pues tenía una vida oculta, por decirlo así, donde tenía una esposa, tenía hijos, sin embargo no podía decirlo abiertamente porque obviamente no lo permitía la Iglesia Católica. Entonces, él sí tenía su familia, sin embargo no vivía con ellos. Él conoce a Morelos en Morelia, ¿no? Antes Valladolid, él lo conoce allá porque era su pupilo, él le dio clases y tenían las mismas ideas, ¿no? De esta parte de la independencia. Leían mucho y los libros que les llegaban a ellos, porque Miguel Hidalgo era una persona que le gustaba mucho el teatro, le gustaba mucho la literatura, entonces los libros prohibidos que llegaban de Europa hacia Estados Unidos, y él tenía obviamente relación, se los mandaban directamente de España o se los mandaban de Estados Unidos, y entonces él era una persona que le gustaba mucho estudiar. Él compartía mucho con la gente que allegada a él, compartía mucho de invitarlos a su casa a participar en obras de teatro, a participar en eventos, también le gustaban los toros, tenía, pues les digo, una hacienda, le enseñaba a los indígenas, les enseñaba la orfebrería, y bueno, aparte de que él ganaba dinero con eso, no quiere decir que los trataba mal, no, al contrario, sino que los enseñaba, los ilustraba, los enseñaba a leer, a escribir, y siempre les decía que no se dejaran de la gente que estaba, de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante decirlo que otras personas compartían las mismas ideas, como Allende, como pues la corregidora, su esposo de Querétaro, vivían cerca, Vicente Guerrero, etcétera, etcétera. Todos ellos compartían estas ideas. Y todas estas historias, pues obviamente nos las cuentan desde la primaria, entonces me voy a ir un poquito más rápido. Cuando ya empieza esta etapa de la independencia de México, y que Miguel Hidalgo, bueno, pues sale en la madrugada del 15 hacia el 16, para decirle al pueblo que por favor ya se levanten en armas, y eso es porque los descubrieron en Querétaro. De hecho, la corregidora, pues todavía existe su casa, ahora es el Palacio Municipal de Querétaro, es muy bonito. Ella vivía en la parte de arriba y en la parte de abajo tenía un vecino, que él es el que le ayuda a Josefa a mandar ¿cómo se llama? El comunicado de que ya los habían, de que el virrey, o bueno, ya los había pues descubierto, ¿no? Entonces mandan a Allende con Hidalgo, e Hidalgo sale a dar pues obviamente el grito de independencia, ¿no? Entonces todo el ejército de Hidalgo, pues eran campesinos, era gente trabajadora que estaba cerca de él, pero él ya tenía obviamente un plan, entonces entre sus planes, pues obviamente Morelos le ayuda. Y entonces aquí es donde vamos a ver las etapas de la independencia, en donde Hidalgo desgraciadamente nada más está en la primera etapa, y a él lo atrapan en el norte de la República, en un lugar que se llama Catita del Baján. Ahí lo atrapan entre Saltillo y Monterrey, lo llevan a Chihuahua y ahí es donde lo fusilan, y su cabeza llega a la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? En el caso de Morelos, pues él sigue con las siguientes etapas. Después de esta primera etapa en donde se reúne Morelos con Hidalgo, después de esta etapa no se vuelven a ver jamás. Nunca más se vuelve a ver Morelos y nunca más se vuelve a ver Hidalgo. Las etapas o las campañas
de Morelos son tan importantes que llegan a Francia, ya está gobernando en Francia después de la Revolución, está gobernando Napoleón Bonaparte, el chaparrito, ¿no? Y no era tan chaparrito, medía uno, bueno, para los estándares de Europa, pues era bajito, era una persona de 1,65 más o menos, y siempre, ya ven que siempre tenía, así recuerdan que en las imágenes siempre tiene su manita dentro del chaquetín que trae, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, eso era porque él sufría de dolores muy intensos del estómago, entonces por eso siempre estaba como sobándose el estómago, por lo que dice la historia, tenía cáncer, murió de cáncer, entonces pues obviamente los dolores eran bastante intensos, ¿no? Él tuvo una vida muy interesante, tan interesante que él supo de las campañas de Morelos y él dijo, este hombre, qué bárbaro, o sea, yo con un Morelos, con 2 Morelos, yo mira, o sea, Morelos y yo acabamos con el mundo, lo conquistamos, porque era muy inteligente Morelos. Entonces, tan inteligente era que obviamente Bonaparte lo conoció y lo reconoció. Esto es importante de decirlo porque casi no lo dice la historia, ¿no? Bueno, entonces, en esta segunda etapa, después de que Morelos Hidalgo es fusilado, tenemos una segunda etapa en donde hay una organización y esta dura de 1811 a 1815. En ella se define principalmente los movimientos, o sea, el movimiento de independencia. ¿Cuál es el objetivo de independizarnos de España? En una tercera etapa que dura bastantes años, de 1815 a 1821, se caracteriza por un cierto desorden, porque pues ya habían pasado muchos años, o sea, imagínense desde 1810 a 1815, ¿quién va a estar combatiendo durante 5 años completos, no? La gente moría, la gente nacía, la gente seguía viviendo, seguía haciendo sus cosas, sin embargo, la gente también seguía luchando. Entonces había momentos ya de hastío, ya de molestia, ya de cansancio, ¿no? La economía se estaba yendo para abajo más que antes, no había un gobierno estable en México, entonces, bueno, pues ya la gente se cansó y entonces por eso se dice que hay un desorden en este periodo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es lo último de los insurgentes, ¿no? De los que luchan a favor de la independencia de México. Y bueno, aquí como dice, técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra en 1821 porque no nos habían dado la independencia. ¿Quiénes eran los que habían ganado? Pues la corona, ¿no? Pero se hicieron algunas pláticas, etcétera, etcétera. Fue la gente que vivía todavía aquí, los virreyes, el virrey todavía llegó a España y dijo, es que pues ya hay un desorden completo, ¿no? Entonces, España tenía otro problema económico también, bélico también, con otras naciones, y bueno, pues ya, o sea, se consumó la independencia, aquí nos dice, el 24 de febrero de 1821. Entonces, hasta ese momento, o sea, fueron 4 etapas bastante grandes que si lo vemos en cuestión de años, de 1810 a 1821, pues es bastante grande el periodo de lucha armada, ¿no? Entonces es muy pesado. Bueno, pues ya al final, Iturbide y Guerrero entran a la Ciudad de México, ya pero me falta, bueno, pero ahorita lo vemos. Entran a la Ciudad de México ya como triunfantes, ¿no? Con el ejército trigarante, es la unión de estos dos ejércitos, ¿no? Tanto el de Iturbide como el de Guerrero, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero en una tercera etapa, se me olvidaba, en la segunda etapa, perdón, aparece estos 2 documentos importantes, que es Sentimientos de la Nación, que lo hace Morelos ahí en Chilpancingo, Guerrero, y la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán, bueno, la promulgan el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán, y bueno, pues es el decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, también conocido como la Constitución de Apatzingán, promulgada por el Congreso de Anáhuac. Aquí todavía le tocó a Morelos. En noviembre de 1813, el Congreso de Chilpancingo proclamó la independencia de la Nueva España. Por tal razón, José María Morelos y Pavón preparó su última campaña militar y, bueno, quería capturar a Valladolid, llegar a Morelia, lo que ahora conocemos como Morelia en Michoacán, y otorgar una sede al Congreso que expediría una carta constitutiva a la nueva nación mexicana, ¿sale? Hasta aquí, ¿van entendiendo bien? Levanten la manita, sí. ¿Quién ya entendió? Todo tranquilo, hasta aquí.
por favor, porque ya se me va a acabar el tiempo. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, aquí ya en esa cuarta etapa que les estaba diciendo, en donde hay una parte importante en la historia que se le llama el abrazo de Acatempan, y ahorita les voy a explicar qué era el abrazo de Acatempan. Voy a pasar a esta última imagen que tengo. Este es cuando ya llega triunfante el ejército trigarante. Pero ¿por qué llega el ejército trigarante y quién es este hombre? Pues nada agraciado, más bien medio feito. Aquí tenemos a Agustín de Iturbide, primer emperador de la América mexicana. Pero estos dos, aquí está el abrazo de Acatempan, ajá, y estos dos, que es es Iturbide y aquí está Guerrero, ellos dos se dan este abrazo, pero ¿qué creen? No se dieron un abrazo, porque aquí les tengo el chisme. Iturbide era blanquito, güerito, pues no bien parecido, pero pues tenía mucho dinero, eso es lo importante, es que tenía dinero. ¿Y quién apoya pues, candidatura, por así decirlo? ¿Quién lo vende? ¿Quién vende a Iturbide? ¿De dónde salió? ¿Qué pasó? Pues una mujer a la que le llamaron la Güera Rodríguez y a quien la historia la ha tachado de prostituta, por decirlo así, que no era prostituta, ella no andaba con cualquiera, sí, era una mujer muy guapa, era una mujer muy sabía sus atributos, tanto físicos como intelectuales, ella tenía mucho dinero y ella sí se rodeaba de amantes, claro que sí, o sea, estaba casada, pero tenía amantes y no cualquier amante. Uno de sus amantes era el obispo de la Ciudad de México y pues obviamente le debía muchos favores, el obispo, ¿no? El obispo le debía muchos favores. Y ella empieza a vender a Iturbide, que estaba casado con una chica, pues, muy monacal, por decirlo así, muy persinada en aquella época, tenía hijos, con ella, la respetaba, obviamente él mucho, la respetaba, por decirlo así, pero pues le ganó más andar con la Güera Rodríguez, que era una mujer muy guapa. Ella tenía también mucho dinero y ella hizo que la iglesia, que todavía tenía muchísimo poder, y bueno, los aristócratas de esa época que ya no tenían nada que ver obviamente con España, por decirlo de ese modo, pues le vendió la idea a estas personas que Iturbide era o sea, bueno, la persona perfecta para ocupar el lugar de emperador, porque aquí había una cuestión, todavía no querían, o sea, no querían deshacerse del poder, entonces, pues necesitaban a un emperador, o sea, es que, y además era como que lógico, porque no podían decir, queremos un nuevo sistema de gobierno si ni siquiera lo conocían. Entonces, pues el único que conocían era la monarquía y así lo dijeron, o sea, dijeron, queremos un nuevo monarca, pero ya no español, lo queremos alguien de acá. Entonces, este señor, antes de hacerse emperador, tiene que hablar con Guerrero, porque obviamente sabe que necesita de las fuerzas de otro ejército, de lo último ya que queda de los insurgentes, ¿no? De los rebeldes, y entonces es cuando llegan a esta parte de la historia que nosotros conocemos como el abrazo de Acatempan, pero no se dan el abrazo, acá va el chisme. ¿Por qué? Porque este señor era muy, pues, muy especial, ¿no? Muy especial, por así decirlo, y pues no se andaba juntando con cualquier persona. Entonces, cuando se va a ver a Guerrero, Guerrero era de origen, bueno, era de allá del estado de Guerrero y tenía orígenes africanos, ¿no? Mulatos, era muy moreno y además sufría de mal del pinto. Si aquí lo pueden ver, tiene aquí, ¿no? Aquí tiene unas manchitas, ¿no? Aparte que la pintura, bueno, pues sí la hicieron, pero él sufría del mal del pinto, ¿no? De vitiligo. Entonces, en aquella época pensaban todavía que se contagiaba. Entonces, Iturbide no le da ni la mano ni nada. Entonces, cuando llega con la Güera Rodríguez, hay una parte de la historia donde ella le está preparando el baño, ¿no? Ya que llega pues cansado y todo eso de andar tantas horas a caballo. Entonces le dice, y que cuando ya está bañándose y la Güera Rodríguez está ahí así calándolo, ¿no? En la bañera, y le dice, ¿y qué? ¿Sí le diste el abrazo o no? Y Iturbide le dice, pero por supuesto que no, ¿tú crees que yo me voy a acercar a ese hombre que tiene vitiligo? Guácala, no, yo nunca me acercaría a él. Entonces, bueno, pues eso es lo que cuenta la historia, que nunca se dio ese abrazo
que dio origen a lo que conocemos como el ejército trigarante cuando entra triunfante a la Ciudad de México, cuando ya es la independencia completamente, ya la consumación de la independencia con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y después este hombre pues nos gobierna durante 11 meses, no cumple ni un año, pero acaba otro chisme. La Güera Rodríguez ya se hacía como la emperatriz de aquí de México, de la América mexicana, ¿y qué creen que pasa? Pues que le dice la iglesia no. Y entonces ella esperaba que Iturbide le dijera, me voy a divorciar de mi esposa, porque eso era lo que le decía siempre, ya me voy a divorciar y ya me voy a divorciar y mañana y pasado, y nunca pasó. Entonces, pues ella se queda vestida y alborotada, y cuando va pasando Iturbide por la casa de la Güera Rodríguez, ahí en la calle Madero, pues obviamente la Güera Rodríguez no sale al balcón y él todavía se espera afuera de la casa, o sea, bueno, en su carruaje, ¿no? Que lleva a él y a su esposa, ¿no? Hacia la catedral, porque ellos hacen un evento así como si fuera el de Napoleón, cuando lo coronan a Napoleón allá en Francia, en la iglesia de Notre Dame, pues algo así similar, imagínense ahí en la catedral de la Ciudad de México. Incluso hay un museo aquí en México, que es el Museo de las Intervenciones, que está aquí en General Anaya, donde todavía tienen el trono de Iturbide. Se me va a acabar el tiempo, me falta un minutito, nos vamos a volver a conectar, ¿sale? Bueno, entonces la Güera Rodríguez hace el coraje de la vida porque ella ya se hacía emperatriz y obviamente la iglesia le dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que se va a ver un emperador divorciado? No, tú no. Qué bueno que le ayudaste, gracias por ayudarlo, pero pues tu cometido aquí se acaba, o sea, tu objetivo ya. Y entonces ella está muy enojada, sí, pero tremendamente enojada, y le manda una carta a José Ortiz de Domínguez, y ella es la que le ayuda de alguna manera a derrocar después a Agustín de Iturbide. Pero no hubo necesidad de hacer una guerra o de hacer algo. Él solito se vio en la torre, porque lo único que hacía era disfrutar de todo lo que el ser emperador lo tenía, y entonces no se dedicó realmente a gobernar, sino se dedicó nada más pues a pasarla bien, ¿no? A pasarla padre, y durante 11 meses, o sea, hubo un momento en que ya la gente ya estaba harta, ya estaba cansada, la gente que estaba allegada a él, dijeron, pues no que ibas aquí a ordenar la situación, pues no ordenó nada. Entonces, pues antes de que él huye, antes de que le digan, pues en aquella época era así de te mato, ¿no? O sea, hay que matarlo, hay que fusilarlo, porque no sirve. Antes de que eso pasara, él decide irse y se va a España. Nos vamos a conectar, lo voy a parar aquí y nos volvemos a conectar, ¿sale? Gracias.